Hola, ¿cómo están? Buena semana, espero que estén bien. Hace mucho que no les pregunto, pero quiero saber si siguen llenando la bitácora esa en donde anotábamos todo lo que sentíamos al recibir las clases. Como estas son de las clases del final de nuestros encuentros, ¿sí? Seguramente hay sentires nuevos. ¿Los están registrando? ¿Se acuerdan de que es muy importante eso para hacer un seguimiento interno de ustedes, de lo que fueron sintiendo de principio a fin? Bueno, no lo olviden, por favor. Hoy vamos a estar trabajando, sí, es una clase muy bonita, sí, sobre los dones, sobre la vocación, sobre aquello que nos hace sentir pasión, que nos mueve, sí. Es muy importante esta clase. Seguimos en este momento haciendo como una especie de compilado o resumen de todo lo que hemos venido hablando, sí. Y hoy no quiero dejar de preguntarles en principio, sí. eh, esa historia que ustedes tienen, ¿sí? Tu historia, tu interpretación de esa historia, eh, ¿te está sirviendo? ¿Sí? Porque si no te está sirviendo, podemos empezar a observar nuestra vida, nuestra historia, eh, para que produzca los resultados que nosotros queremos, ¿sí? Me parece que es momento de que podamos ver, mirar, observar, ¿sí? Nuestra historia y generar nuevas interpretaciones, nuevas observaciones. Mirar nuestra vida desde un lugar distinto es el secreto, ¿sí? Empecemos a contarnos otras historias, ¿sí? Las historias lindas, las historias positivas, las miradas, eh, esas que hemos olvidado para recordar aquellas cosas negativas, feas, traumáticas, dolorosas. Es momento de empezar a evocar todo aquello que hemos vivido que ha sido hermoso y que lo oscuro, lo negativo, lo que nos ha generado algún tipo de trauma ha tapado, ¿sí? Todo eso lo podemos lograr. Está en nuestras manos, está en nuestra observación. Son nuestras interpretaciones de lo que hemos vivido, ¿sí? Por eso yo siempre les he dicho que al cambiar nuestra interpretación, nuestra manera de ver, pasar por nuestra historia, viéndola desde lugares distintos, nos va a permitir, ¿sí?, situarnos en un presente absolutamente nuevo, en un presente absolutamente distinto, ¿sí? Eh, es tiempo de volver a ver nuestra historia, ¿sí? Es tiempo de observarla, de observarnos hoy, ¿sí? Por eso el proceso, como yo les decía, de poder ir observando qué iban sintiendo a lo largo de todo este camino que hemos realizado, ¿sí? Tomar conciencia. Eso es muy importante, tomar conciencia de haber hecho un recorrido, ¿sí? Y de poder ver cómo estábamos parados al principio y cómo estamos parados hoy, ¿sí? Y de poder ver nuestra historia a la luz de los que somos hoy, ¿sí? Desarrollar el perdón, ¿sí? Desarrollar la gratitud. El perdón y la gratitud como estilos de vida, como maneras de proceder en la vida, ¿sí? Desarrollar la capacidad de autoobservación, ¿sí? De ver qué sentimos, qué nos está pasando. Eh, el resentimiento muchas veces nos impide ver nuestro don, ¿sí? Nos impide ver aquello en lo que vibramos, nos impide ver aquello en lo que sentimos pasión, no nos deja sentir pasión por aquello que nos hace bien, ¿sí? Eh, es importante también tener la mente en calma, ¿sí? La mente en calma hace de que uno pueda tomar conciencia. Eh, si no estamos eh, atrapados todo el tiempo en el pasado, ¿sí? En cosas que tienen que ver con algo que ya pasó y con la parte negativa de lo que pasó, como decíamos, ¿no? Eh, Vamos a desarrollar, ¿sí?, una auténtica escucha, ¿sí? Eso es algo que les he dicho desde el momento inicial, ¿sí? La auténtica escucha, esa que vibra con el silencio interior, que tiene que ver con tener, como les decía, la mente en calma. Es importante que la conciencia, sí, cuando está la mente en calma, nos dé la posibilidad de indicarnos cuál es el camino correcto, la manera correcta, esto que yo decía recién, ¿sí? La forma correcta, ¿sí? Y ese camino, esa forma, esa manera, ese cuándo, ¿sí? Tiene que ver con uno, tiene que ver con la conciencia, con la vibración de uno. Entonces es muy importante, o sea, imagínense que el cómo, el cuándo y el de qué manera va a ser muy particular de cada uno. Entonces, si yo puedo escuchar mi conciencia, calmar mi mente,
escuchar mi conciencia, eso me va a determinar que yo tome decisiones, ¿sí? Que tome decisiones basadas en mí, en mi intuición, en mi conciencia, en mi observación, en lo que yo quiero para mí, en lo que voy a ir eligiendo de aquí para adelante cada vez más consciente. Y quiero decirles, sí, algo muy importante, que muchas veces, y esto nos remontamos al cuento de la primera clase que tuvimos, sí, el cuento este de él, buena suerte, mala suerte, ¿sí? Muchas veces nuestros dones se manifiestan gracias a nuestras dificultades, ¿sí? Gracias a que pasamos situaciones complejas, situaciones dolorosas, situaciones traumáticas, situaciones en donde uno está en la noche oscura del alma, como también hemos dicho en algún momento, ¿sí? Gracias a que pasamos esos momentos difíciles, ¿sí? Se nos posibilita, se nos da la posibilidad, ¿sí? De que descubramos potencialidades donde antes no las veíamos, ¿sí? Yo tengo historias cercanas, ¿sí? Montones para contar de esto, ¿sí? Conozco una persona que sufrió de dislexia durante toda su infancia, la pasó mal, tuvo una infancia compleja y que gracias a que pasó por esas situaciones, por esas situaciones muy complejas, en donde se sintió discriminada, donde se sintió dolida, donde se sintió que no era capaz, donde sentía que nunca estaba a la altura de las circunstancias. Después, por ejemplo, estudió una carrera tipo, por ejemplo, psicopedagogía, ¿sí? Conozco personas a los que se les ha muerto hijos, ¿sí? Por problemas de salud muy complejos y que gracias a eso se formaron, aprendieron, generaron tipo organizaciones no gubernamentales en función de eso, ¿sí? Muchas cosas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Gabriela Arias Uriburu, ¿sí? Que es una persona muy famosa, muy conocida por su historia, ¿sí? Si no conocen de ella, les invito a que googleen, porque la verdad que es una historia realmente muy particular y muy compleja, pero ella supo sacarle mucho el jugo a todo lo vivido, ¿sí? A lo traumático, a lo doloroso, y gracias a eso, ¿sí? Tiene montado todo un trabajo, ¿sí? Interior que después lo pudo trasladar a nosotros, ¿sí? A que escuchemos, a que vibremos en esa energía hermosa y le posibilitó encontrarse, ¿sí? Y encontrar su don y poder llevarlo y comunicarlo y mostrarle a la gente que se puede, ¿sí? Así que siempre, desde mi punto de vista, los momentos de dificultad son los que nos conducen a nuestras mayores potencialidades. Acá no hay que olvidarse de que la pasión es vital, ¿sí? La pasión nos mueve. No basta solamente con saber hacer lo que uno hace, ¿sí? Uno tiene que poder ponerle todo lo de uno, todo lo que lo hace a uno vibrar, ¿sí? Y no nos olvidemos que estamos todos, ¿sí? Inmersos en un campo y que ese campo, ¿sí? Nos devuelve todo. Así que si quiero algo, ¿sí? Primero lo tengo que dar. Bien, como les decía, no estamos viendo las cosas como son, sino como somos, ¿sí? Es todo una cuestión de percepción. Y eso es un gran secreto. Si cambio mi manera de ver las cosas, mi percepción sobre las cosas, va a cambiar mi realidad. Así que, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de percepciones, hablamos de descubrir nuestro don, ¿sí? Poder ser capaz de percibir dónde vibramos, ¿sí? Dónde nos sentimos en pasión, como yo les decía. Es un momento muy particular, ¿sí? Es un momento para estar atentos al proceso de autoobservación, al proceso de percepción interna que uno tiene de uno, ¿sí? Para poder ser capaz de, si no me gusta lo que estoy percibiendo, ¿sí? Poder cambiarlo, poder poner mi mirada en otro lugar, ¿sí? Aprender a observar lo valioso de cada momento y de cada situación y de cada experiencia vivida, ¿sí? Como parte capital, ¿sí? De lo que uno es y de lo que uno ha vivido, y eso es muy importante. Hay que aprender a decidir cómo uno quiere vivir la vida, ¿sí? Desde qué lugar uno se va a parar, ¿sí? Para vivir la vida. De las primeras preguntas también de inicio de capacitación, ¿sí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Desde qué lugar lo hago? ¿Sí? Esto es fundamental, ¿sí? Decidir cuál quiero que sea mi manera de vivir la vida, ¿sí? Fundamental, importantísimo. Y vamos a hablar de las claves para encontrar ese don, ¿sí? Si es que todavía no lo hemos encontrado, ¿sí? Fundamental, en principio, haciendo lo que hagamos, siempre dar lo mejor de nosotros mismos. Dar lo mejor de nosotros mismos es muy importante,
¿sí? Dar y siempre, ¿sí? Miren el gesto, ¿no? Lo mejor de nosotros, ¿sí? No poner expectativas, ¿sí? Entender que la vida sí es sabia, mucho más sabia que la mente controladora de uno, y entonces de alguna manera aprender a vivir en el presente y dejarse llevar. El otro día usaba una metáfora con una paciente que se las voy a transmitir a ustedes porque a lo mejor es interesante y nos puede servir. Yo pienso que vivir la vida es como ir conduciendo un auto, ¿sí? Tengo que aprender a disfrutar del camino, pero yo no puedo salir manejando sin saber para dónde voy a ir, porque si yo no sé para dónde voy a ir, probablemente me quede sin combustible, probablemente me canse, me agote, probablemente no llegue a ningún lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vive una vida desde mi punto de vista, ¿no? Bien vivida, ¿sí? Subiéndome al coche, ¿sí? Sabiendo el coche y vuelvo a también lo que les contaba en las primeras clases, ¿sí? Subiéndome al coche, que sería mi auto, ¿sí? Mi cuerpo físico, ¿sí? Sabiendo que tengo que aprender a disfrutar de mi presente con todo mi corazón, a instalarme en mi cuerpo bien instalada, pero teniendo una dirección para dónde voy. Y esa dirección la voy a encontrar autoobservándome, conociéndome, sabiendo qué quiero, para dónde quiero dirigir mi vida, ¿sí? Eso es muy importante, es fundamental. Bien, en el desarrollar la autoobservación, sí, lo que voy a hacer es darle lugar a mi atención plena, a mi conciencia, sí, estamos repasando conceptos y tratando de unirnos para llegar a encontrar tu don, sí. Eh, las cosas no son como uno quiere, sí, las cosas son como la vida las va mostrando y si yo genero expectativas, lo único que hago es obturar, sí, que la vida me conduzca, sí, para el lugar más cercano. O sea, yo puedo tener una definición para dónde quiero ir, sí, pero va a haber momentos en que me voy a tener que dejar llevar, sí, porque para donde yo quiero ir en ese momento, sí, como yo lo quiero ir, lo quiero lograr, a lo mejor no es la manera, ¿sí? Entonces es saber para dónde quiero ir, ¿sí? Orientar mi vida para ese lugar, aprender a disfrutar del presente y si no tengo cargas de expectativa, la vida va llevándome, ¿sí? Y va llevándome para donde yo quiero ir, pero de la manera que me sorprenda, ¿sí? Desarrollar la perseverancia también, ¿sí? ¿Por qué hablo de desarrollar la perseverancia? Porque a veces sabemos para dónde queremos ir, ¿sí? Pero el hecho de pensar que todo el camino que tengo que recorrer para lograr eso hace que bajemos los brazos y terminemos, ¿sí? Desistiendo de nuestro objetivo, eh, de nuestro encuentro, ¿sí? Entonces es muy importante desarrollar la perseverancia y en este sentido a mí me parece que esto es una cualidad muy espiritual, ¿sí? Considero que la capacidad de sostenerme en lo que digo que quiero, ¿sí? En esta coherencia, ¿sí? Es una virtud espiritual, ¿sí? Y que hay que desarrollarla mucho, hay que trabajar mucho espiritualmente para poder tener esa voluntad, ¿sí? De seguir adelante pese a veces que haya obstáculos, situaciones conflictivas, dolorosas, ¿sí? A veces le tenemos mucho miedo a triunfar, ¿sí? Creo que ese es uno de los grandes motivos por los que a veces muchas personas no desarrollan su don. Se tienen miedo a sí mismos, ¿sí? Se tienen miedo a lograr cosas buenas. No sabrían qué hacer si les pasaran cosas buenas, ¿sí? Más allá de lo que hablamos de nuestros árboles, de poder ir más allá de lo que hicieron nuestros antepasados y demás, a veces uno tiene miedo de uno mismo, ¿sí? De lograr cosas que uno no se espera o no considera o no sabe, no se siente merecedor, ¿sí? De eso. Es importante que uno se pueda autoobservar haciendo lo que uno quiere, ¿sí? Imaginarse, soñarse, eh, como ponerse ahí, ¿sí? Como en una película y poder ver qué siente uno en esa situación, ¿sí? En eso que tanto desea y que tanto quiere. Hay algo muy importante, pero muy importante, ¿sí? Que es el hecho de desarrollar la capacidad de experimentar cosas nuevas, ¿sí? Eso es muy importante, es algo de lo que muchas veces nunca se hable, porque tiene que ver con salir de la zona de confort, ¿sí? Y tiene que ver con que la mente experimente la capacidad de ser flexible, ¿sí? Entonces, si yo no desarrollo la capacidad de experimentar cosas nuevas, siempre voy a estar viviendo cosas similares a las que he tenido hasta ahora y seguramente hasta quejándome de eso que siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Así que desarrollar la capacidad de experimentar cosas nuevas es muy importante.
Y tiene que ver también con esto de la pasión, ¿sí? Eh, Otra cosa muy importante es que uno no se tiene que plantear si va a ganar dinero o no lo va a ganar, ¿sí? Eso va a venir por añadidura después de un proceso interno, ¿sí? Y de conectar con la pasión, porque no nos olvidemos que nosotros vivimos, como decíamos hace un rato, en un campo, ¿sí? Que en realidad cuando uno se conecta con la pasión y da lo mejor de uno, eso te vuelve, ¿sí? Y eso es así. Hay preguntas que uno podría empezar a hacerse, ¿sí? Que son como, tómenlas como actividad también, aparte de las que les voy a dar en la parte de actividad, ¿sí? Que son las preguntas ¿qué te apasiona, ¿sí? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué es lo que los demás valoran de vos? ¿Sí? Son preguntas muy importantes y que uno se las tiene que hacer más allá de lo que esté haciendo, ¿sí? En la vida en este momento. Pregúntate qué te apasiona, qué te hace sentir vivo y qué es lo que los demás observan de vos y lo valoran y te lo dicen, ¿sí? Eso es muy importante. Otras preguntas que podemos hacernos, ¿sí? Y ya con esto vamos a volver a la sombra dorada, también como una manera de ir repasando y aunando conceptos, ¿sí? Es ¿qué es lo que más admirás en otras personas? ¿Sí? Buscando y observando lo que admirás en otras personas podemos encontrar también tu don. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Sí? Acordémonos que la inspiración, ¿sí? Viene de la palabra espíritu, ¿sí? O sea que nos conecta con el espíritu, ¿sí? Eh, También, los libros que lees, las películas que mirás, ¿cuáles te activan? ¿Cuáles te generan algo inspirador? ¿Sí? De eso, ¿sí? En eso también tenemos que poder observar. ¿Cuáles son los maestros espirituales o los autores que realmente admirás y que celebrás y que lees una y otra vez, ¿sí? De eso también se trata, ¿sí? De aprender a observar esas cosas que a uno le suceden internamente con personas o situaciones o películas o cosas externas que a uno lo inspiran y que a uno lo motivan, ¿sí? Esto tiene que ver, sí, vuelvo de vuelta a repetir, con nuestra sombra dorada y es importante que lo podamos observar porque también es una forma de conocernos, ¿sí? Cuando nuestro bendito ego no interviene, ¿sí? A eso lo llamamos casualidad. Pero estamos llenos de sincronías, llenos. Hay que aprender a observarlas, ¿sí? Cada cosa que nos pasa tiene una razón de ser, ¿sí? Hay que aprender a ser muy observadores de nuestra realidad y de lo que vamos viendo, ¿sí? Eh, es importante que podamos seguir nuestros sueños, sí, que podamos seguir. Siempre la vida nos acompaña en este sentido, ¿sí? Si uno es capaz de escucharse, de observarse, de sentirse, ¿sí? Si uno tiene claro cuál es el sueño de uno, ¿sí? La vida nos da las oportunidades, siempre. No hay posibilidades de que la vida, si uno se escucha, ¿sí? Y sigue su camino, la vida no te dé las oportunidades necesarias para que vos lo puedas concretar y lo puedas lograr. Eh, Siempre, o sea, no tengamos duda de eso. A veces, y esto es un poco, podemos tomarlo como parte de una creencia, sí, pero yo lo considero así. A veces creo que la vida a uno no te la pone fácil, pero también tiene que ver con la capacidad o la posibilidad de que uno también valore todo aquello que logró después, ¿no? Es como una manera de ir haciéndote crecer, ¿sí? Bueno, y lo que quiero sí, como puntear y repasar también, porque me parece como para que quede bien claro y ejemplificado, ¿sí? ¿Qué actitudes, ¿sí? Que luego se van a convertir en hábitos, ¿sí? Son las que nos van a permitir desarrollar nuestro don. Y son, en principio, ¿sí? Todo esto que hemos hecho en esta capacitación, en este trabajo de autoconocimiento, que es la capacidad de tener un desarrollo interno, ¿sí? Ese es un hábito, ¿sí? Un hábito que hemos ido trabajando, ¿sí? Conocernos, vivir en coherencia, ¿sí? Que conectemos lo que pensamos con lo que sentimos, ¿sí? Que haya una igualdad en ese sentido, ¿sí? Que lo que decimos y lo que hagamos tenga que ver con lo que estamos pensando y sintiendo, eso es vivir en coherencia, ¿sí? Desarrollar la asertividad, la coherencia, como les decía, la honestidad, ¿sí? La honradez. Les estoy diciendo muchos valores y muchas virtudes que hay que realmente comenzar a trabajar para poder establecerlo. Amar lo que hagamos, ¿sí? Lo que estemos haciendo, amarlo, ¿sí? Dar siempre lo mejor de nosotros mismos.
Eh, Tomar conciencia de que no podemos cambiar al otro, ¿sí? Que cada uno vive la vida que quiere y puede vivir, pero no podemos, ¿sí? De ninguna manera cambiar nunca al otro. Tener conciencia de que todo está conectado, ¿sí? Que el cambio, ¿sí? Es imposible de detener, ¿sí? Que la vida, el cambio es permanente, que la vida es cambio, es movimiento. Cuidar nuestro diálogo interno, ¿sí? Observar, mirar y autoobservar qué estamos pensando, qué cosas nos decimos, cuáles son nuestras creencias limitantes, vigilar nuestros pensamientos negativos, ¿sí? Que también nos limitan absolutamente. Observar las historias que nos contamos a nosotros mismos, de nosotros mismos y de los demás. Vigilar los pensamientos, se los dije. Hay cosas tan importantes como, por ejemplo, cuidarnos de los robasueños, ¿no? Que son los miedos, ¿sí? Los miedos están y lo importante es atravesar el miedo de que tengo miedo, ¿sí? Esto también se los he dicho muchas veces a mis pacientes con la cuestión de la culpa, ¿sí? Es tan importante sentir culpa de no sentir culpa, ¿sí? Avanzar, 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 aunque esté sumamente asustada, ¿sí? O asustado, tengo la posibilidad de poder decir, eh, voy más allá de ese miedo porque seguramente mi sueño está detrás de tanto miedo, ¿sí? También tener en cuenta, sí, que cuando tenemos un trabajo estable, muchas veces sucede que ese trabajo estable no nos deja desarrollar nuestras potencialidades, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Por no atrevernos a vivir en la incertidumbre, ¿sí? Vivimos atados a una labor, a un trabajo que no es el que amamos, que no es el que nos hace sentir pasión y que es el que no nos hace vibrar, ¿sí? En amor a uno. Así que bueno, hay que tener también cierta precaución, ¿sí? Cuando estás en un trabajo estable para cobrar tu sueldo a fin de mes o a principio de mes, porque eso te desconecta mucho de vos mismo, ¿sí? Es difícil y más difícil en los tiempos que corren, ¿sí? Pero lo podemos empezar a pensar. Yo siempre creo, soy de las que consideran y piensan de que los trabajos, ¿sí? No es que uno cambie de trabajo y sale de un lugar para entrar al otro. Yo creo que los cambios en las cuestiones laborales son paulatinos, son graduales y que uno puede ir generando su propio proyecto, su propio deseo, sin necesidad en un principio de dejar lo que a uno le da estabilidad económica, pero sí ir pensando, sí, de a poco, en ir generando lo que a uno le gusta, lo que a uno le hace bien, lo que nos da pasión, como decíamos, y de a poco la vida nos va a ir abriendo las oportunidades necesarias para que concretemos y podamos vivir de eso que realmente nos hace vibrar. Bueno, espero que no les haya sido muy larga la clase, que podamos disfrutar de todo lo que venimos aprendiendo. Creo que vamos como compilando en estos temas todo lo que hemos venido trabajando. Espero que les sea de utilidad y que tengan una linda semana y no olviden de ser felices porque hoy lo que hemos hablado tiene que ver todo con esto, ¿sí? Con cómo vamos a vivir nuestra vida, qué decisión vamos a tomar. Beso gigante, buena semana.